Alocución del presidente en su programa de todos los lunes. Por otro lado, la oposición habla de un plan conspirativo del presidente Nicolás Maduro en contra de la primaria. Tenemos resultados en la elección primaria de Argentina. Sorpresa importante. El que iba de tercero en las encuestas se posiciona en el primer lugar. Javier Milei cambia el tablero político de Argentina y del continente. Esto y más en Francas Noches. Francas Noches, Venezuela, qué alegría saludarles. Además, en un día importante para mí, porque estoy de cumpleaños, 33 años, estoy cumpliendo y le doy gracias a Dios por poder compartirlo con ustedes, haciendo lo que me gusta, porque yo no estoy trabajando. Yo estoy disfrutando de mi profesión y disfrutándolo junto a ustedes, la audiencia, que son los responsables de hacer trascender este espacio. Le agradezco a Dios el regalo más grande que me ha dado. Poder decir que estoy vivo, que gozo de salud, que tengo una familia, que tengo un hijo, que tengo una esposa a la que amo profundamente, unos padres que gozan de salud también y por supuesto que mi familia sigue creciendo y eso me hace millonario, rico y eso lo agradezco muchísimo a Dios. No tengo más nada que pedir en este cumpleaños. Ahora, peticiones más allá de las familiares, quiero un país donde reine la honestidad, quiero un país donde reine la transparencia. Quiero un país que entienda que el avance no depende de la ideología, sino de la cabeza que le pongan a la economía. Y quiero un país, además, donde la libertad reine en todos los espacios. Que la libertad de expresión no sea una frase, sino un hecho, una convicción. Eso es lo que pido para mi país, es mi deseo de cumpleaños. Revisamos información. Recuerden participar a través de las redes sociales. @JalimNaim en Twitter e Instagram. @NoticiasCanalí y, por supuesto, la etiqueta de nuestro programa, Francas Noches. A celebrar el cumpleaños, como me gusta hacerlo, trabajando con noticias. La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática responsabilizó este lunes al presidente de la República, Nicolás Maduro, de querer atentar, según su juicio, contra los comicios internos de primaria, a efectuarse el 22 de octubre. Desde hace semanas, voceros del gobierno de Maduro han desarrollado una línea comunicacional que vincula a la primaria con la violencia, cuando han sido ellos los que sistemáticamente han ejercido violencia sobre candidatos en los distintos recorridos que están realizando por el país. Maduro se ha encargado de demostrarle a Venezuela y el mundo el miedo que le tiene a la voluntad de un pueblo que exige cambio. Con estas declaraciones y actos de violencia ha demostrado su debilidad frente a la fuerza ciudadana, que significa la primaria. Para quienes llevan 24 años en el poder y quieren quedarse por 6 años más para seguir destruyendo a Venezuela. Frente a esto, desde la Plataforma Unitaria Democrática, reiteramos nuestro compromiso con todos los venezolanos de alcanzar el cambio en 2024 a través del camino constitucional, pacífico, electoral, democrático del voto. Importante información, sobre todo luego de las declaraciones en Trujillo respecto a María Corina Machado, lo que ocurrió posteriormente con el candidato Enrique Capriles y lo que han venido denunciando algunos candidatos a esta elección primaria. Justamente Diosdado Cabello decía hace algún tiempo que hacía responsable a Jesús María Casal de cualquier acto de violencia que se genere en las primarias. ¿Por qué la predisposición con los actos de violencia? ¿Acaso tienen certeza de que habrá actos de violencia? ¿Qué le hace tener certeza? Esas son cuestiones interesantes de preguntar. A propósito del encuentro que se llevó a cabo en el país para dar continuidad a los acuerdos entre el Ejército de Liberación Nacional y la delegación del gobierno colombiano, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela siempre ha trabajado en pro de la tranquilidad en Colombia y lo que desea es la paz para el país neogranadino. Pidieron ellos que Venezuela fuese garante y lugar para las discusiones. Aquí estamos nosotros, luchando por esa paz, haciendo lo que nos corresponde. Si dependiera de nosotros, ya hubiese paz hace tiempo. Hay actores involucrados que tienen que sentarse, revisar y ojalá puedan ponerse de acuerdo. Aplaudiríamos con toda nuestra fuerza que se lograra la paz en Colombia. Las amenazas, nosotros condenamos las amenazas desde cualquier a quien sea.
En cuanto a las declaraciones del exdiputado Juan Pablo Guanipa sobre tomar las calles en caso de que el ganador de la primaria no logre inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral, Cabello enfatizó que Guanipa no posee facultades para movilizar al país. Asimismo, enfatizó que los fondos que están recaudando los venezolanos en el extranjero en conjunto con la Comisión Nacional de Primaria es una completa estafa, que a su juicio queda demostrado que no existen las garantías, las condiciones ni la transparencia para llevar a cabo esta elección. Por otro lado, Andrés Caleca, candidato independiente a la primaria, aseguró que gobernará solo en un periodo presidencial en caso de ganar las elecciones. El candidato independiente a la primaria expresó que de haber un cambio de gobierno, este debe enfocarse en rescatar los valores democráticos que actualmente están perdidos. Aseguró que si resulta ganador en los venideros comicios de oposición y más adelante en las elecciones presidenciales, solo gobernará un periodo presidencial. En el 2030 le entregaré el poder a quien el pueblo venezolano elija como el primer mandatario del país. Yo solo gobernaré por un periodo presidencial y después me iré para mi casa, afirmó Caleca durante un recorrido por la parroquia de Higuerote, municipio Brión, en el estado Miranda. Cambiamos de información. La vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo Más, María Verdeal, reiteró el apoyo de esta tolda política a la elección primaria prevista para el 22 de octubre y las cuales son organizadas por un sector de la oposición. Primarias son un hecho que está en pleno desarrollo. Ya se nombraron, primero se dejaron de hacer con el CNE, que también es algo mucho más cuesta arriba y es un poco más difícil, pero ya se nombraron, ya va a haber más de 3.000 mesas en todo el país, están los centros de votación ya dispuestos y es un proceso que está en curso. No sabemos si va a llegar a feliz término porque no depende, lamentablemente, de quienes están organizando las primarias. Verdeal también señaló que si se adelantan las elecciones presidenciales previstas para el 2024, todos los candidatos del sector oposición deberán trabajar en conjunto para presentar un candidato unitario. Definitivamente le queda clara a la palestra pública que el MAS está apoyando el proceso de primarias, porque así lo han hecho saber en cada una de sus alocuciones y en cada una de sus ruedas de prensa. Ellos se mueven de acuerdo al tablero político y como lo consideren conveniente. El secretario nacional del Partido Demócrata Cristiano Copey, Juan Carlos Alvarado, señaló que esta tolda política se pondrá en contacto con el ganador de las elecciones primarias para dialogar y llegar a una verdadera unidad. Nosotros hemos dicho que a partir del lunes 23 de octubre, si se dan estas elecciones internas de la plataforma unitaria, porque ya dejaron de ser unas primarias, eso hay que señalarlo, es una elección interna de una organización política como está contemplado en la Constitución. La figura de elección primaria hay que destacar y recordar que no existe en nuestra Venezuela. Existe en otros países, quizás como Colombia, como en el propio Argentina, que hace algunas horas acaban de sostener unas elecciones primarias generales. Pero en Venezuela no existe la figura de la elección primaria, existe una elección interna. Nosotros hemos dicho que a partir del lunes 23 de octubre, si llegaran a darse esas elecciones internas, nosotros vamos a llamar a la persona que salga electa en ese proceso para sentarnos a empezar a construir la verdadera unidad. No hemos dicho que el que salga allí electo, nosotros vamos a respaldarlo de manera automática. En otro orden de ideas, el cardenal Baltasar Porras exhortó a todos los políticos a una mesa de diálogo en este sentido. Juan Carlos Alvarado señaló que ellos están dispuestos a participar. Nosotros estamos abiertos siempre a que podamos estar dentro de la figura del diálogo y a que estemos inclusive participando en cada uno de ellos, pero que sean diálogos no netamente políticos y partidistas. Los diálogos tienen que ser también de construcción social. Es preciso destacar que esta tolda política está preparando una alianza que darán a conocer en los próximos días. En la cámara de José Monsalve, reportó para Noticias Canal I, Yumarlini García. Interesante lo que dice Juan Carlos Alvarado de Copey. En este mismo programa, Juan Carlos Alvarado dijo que él no estaba de acuerdo con las inhabilitaciones, que no las respaldaba, que no las apoyaba, que le parecían injustas. Y ahora dice que hablará con el ganador de la primaria para generar una verdadera unidad. Y si el ganador de la primaria, por ejemplo, resulta un candidato inhabilitado, como María Corina o Capriles, por ejemplo, ¿qué planteará Juan Carlos Alvarado? Eso lo sabremos mañana porque estará con nosotros en la Silla Franca. Así que no se pierdan Francas Noches mañana.
El presidente Nicolás Maduro brindó su apoyo a la comunidad baruteña ante las denuncias por el posible daño al ecosistema con la construcción del complejo deportivo que incluye canchas de pádel. Vecinas de Baruta, para preservar estas áreas verdes, hay muchos lugares donde se puede construir una cancha de pádel. Ahora el pádel está de moda, es el deporte de moda en Venezuela y en el mundo, pero no destruyendo las áreas verdes comunes de una comunidad. Todo el apoyo a los vecinos y a las vecinas. Del mismo modo, pidió al ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, para que se aboque a preservar el medio ambiente y no permitir que los intereses económicos de algunos triunfen sobre el bienestar colectivo. Ya se ha venido diciendo el tema de la inversión privada en algunos espacios municipales, la violación de algunos mandatos municipales, del tema de los sectores, cómo está establecido, si son R3, R2, R1, la violación de la zonificación, que se le ha preguntado inclusive al alcalde de Baruta en su momento y había dicho que todas las construcciones que se estaban haciendo estaban dentro de la zonificación y dentro de la zonificación que se aprobó en el Consejo Municipal anterior, en el mandato de Georgette Topalián. Pero en el caso de Baruta específicamente, luego de eso, explota una ola de corrupción que hasta el director de ingeniería de la alcaldía resultó detenido porque se violó la zonificación y porque el mandato municipal no fue respetado. ¿Qué pasa con las canchas de pádel? ¿Existirá realmente un negocio en profundidad? Y si el presidente Nicolás Maduro está haciendo este llamado al ministro de Ecosocialismo, ¿por qué el llamado no es a la fiscalía para que investigue qué había detrás de la construcción de esas canchas de pádel y detrás de cualquier construcción fuera de zonificación en cualquier municipio del país? Eso también es importante saberlo. ¿Quién juega en ese trance, en esa transacción económica? Alcaldías, gobierno nacional, empresarios privados. Si existe un bienestar económico para estos mandatarios municipales, regionales o nacionales, ¿por qué no es investigado? Es importante que se haga. Señores, a la pausa. Francas noches de cumpleaños del Ancla, no del programa. Ojalá lleguemos al primer año pronto y que cumplamos muchísimos años en el programa. Señores, a la pausa, volvemos con más. No continúo Francas Noches. Antes de recordarles que tienen que seguirnos en las redes sociales y participar. @Halim Naim en Twitter e Instagram. @Noticias Canal y por supuesto la etiqueta de nuestro programa Francas Noches. Recuerden que nosotros estaremos complacidos de recibir sus dudas, sugerencias y comentarios porque este programa crece con ustedes. Y háganlo crecer y háganlo trascender. Que esto dure por los siglos de los siglos, porque además de estar haciendo yo lo que me gusta, ustedes están viendo un programa que les agrada, que les gusta y que lo construyeron ustedes mismos. Así que gracias por la participación. Seguimos revisando información. El gobierno bolivariano informó que apeló ante la Corte Penal Internacional la investigación del informe para la participación de las víctimas y las reparaciones, que vulnera el derecho internacional contra nuestro país según el criterio de la declaración. A través de la red social Twitter, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, dio a conocer que dicha apelación tiene fundamentos contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de reanudar la investigación en el asunto denominado Venezuela Primero, ya que lo considera una motivación política que viola el derecho internacional y busca atentar contra la institucionalidad del país. Afirmó que aspira que se retome el apego a la legalidad internacional y exige respeto a su sistema constitucional de justicia. La Corte Penal Internacional es un organismo de ley, es un organismo que regula el tema penal internacional desde el año 1998 y Venezuela no solamente lo aprobó, sino que lo ratificó. Y al ratificarlo, participa de la Corte Penal Internacional que juzga individuos ante los 4 delitos penales internacionales: crímenes de lesa humanidad, agresión, genocidio y crímenes de guerra. Si existe la sospecha o existe algún tipo de archivo o motivo para la investigación y la apertura de algún tipo de proceso respecto a un individuo venezolano o no,
pues definitivamente hay que apegarse a esta revisión que hace la Corte Penal Internacional desde su Fiscalía General, que hoy está en manos de Karim Khan y que estuvo en algún momento en manos de Fatou Bensouda desde que se abrió el caso venezolano. Revisamos. La Embajada de Argentina ampliará la participación del sector económico, agrícola y tecnológico con más de 70 productores porteños que potenciarán el comercio exterior en diversos sectores del país a través de la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela. Con el propósito de trascender las fronteras geográficas, Argentina y Venezuela estrechan lazos en busca de un desarrollo integral. En Venezuela, 70 argentinos que hacen vida y que producen. Han decidido instalarse en Venezuela, vivir, pero además producir. Eso ya sería un hecho importante, lo que ha sucedido hoy, que además se agruparon para apoyarse mutuamente, para respaldarse mutuamente, para juntos conversar y coordinar con las autoridades. Y este momento a nosotros nos llena de orgullo. El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, destacó que el mayor reto de esta asociación es mostrar formas distintas de interactuar y servir de ejemplo para lograr la implementación de nuevos programas que impulsen el desarrollo económico de ambas naciones. Más vivible. Nosotros, en el caso agrícola, estamos muy satisfechos con los resultados y los avances que hemos tenido. Estamos casados con Argentina también para el mejoramiento genético, aprender de la experiencia que en ganadería Argentina ha tenido, en tecnología de alimentos. Por su parte, Patricio Pacet, presidente de la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela, destacó que esta unión no solamente busca como nación aportar, sino también aprovechar el talento venezolano. En la parte agrícola se está planteando llegar en los próximos 5 años a 300.000 hectáreas, que es un desafío importante en logística, es un desafío importante en maquinaria agrícola, que hay un déficit ahí que estamos trabajando. Con respecto a petróleo, estamos hablando de inversiones de casi $1.000 millones que están firmadas, ejecutándose. En agro lo mismo, hay casi 70 productores que uno conoce, pero todavía estamos tratando de ver quiénes son el resto de los que están produciendo en las diferentes partes del país, en diferentes rubros. La Asociación de Productores Argentinos en Venezuela pretende aportar al esfuerzo de revitalizar y transformar la economía venezolana, al sumarse con un sentido productivo y de integración regional a los sectores económicos, gubernamentales y a la sociedad en general. En la cámara de Johnny Guerra para Canal I, Oriana Cabello. Cambiamos de tema, pasamos a diálogos, a negociación, a la paz de Colombia. En Caracas, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, dieron por iniciado el 4º ciclo de diálogo de paz. Esto como parte de los acuerdos alcanzados entre ambas fracciones para lograr la paz definitiva en la nación neogranadina, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto. La delegación del gobierno de Nariño propuso que este 4º ciclo de negociaciones ambas partes deben empezar a ejecutar planes concretos en los que participen los jefes de frente de guerra del ELN y las comunidades de los territorios afectados. Esto con el fin de escuchar a las víctimas. Nosotros queremos proponerle a la otra delegación que avancemos para que este ciclo sea el ciclo de la gente. La gente que vive en los territorios más afectados por el abandono y la violencia. Pensemos a escuchar en vivo y en directo las voces de las víctimas. En esta mesa rige que lo que se firma se va implementando. Después de un ciclo acá en Caracas, un segundo ciclo en México, un tercer ciclo en La Habana, venimos a este 4º ciclo de nuevo aquí a Caracas, ya en un nuevo momento de esta mesa. Un momento que nosotros lo llamamos de un salto de calidad que ha tenido la mesa. Beltrán informó que en la ciudad de Bogotá se instaló una Comisión Nacional de Participación de aproximadamente 100 miembros, siendo la mayoría representantes de la sociedad y territorios colombianos. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que Venezuela respalda las políticas de paz impulsadas por el gobierno colombiano. Venezuela, como país garante, apoya en todas sus posibilidades, sin descanso, la política de paz total del presidente Gustavo Petro, del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que nos pueda llevar por buen camino para una paz duradera.
Una paz que realmente sientan los pueblos como suyo y que pueda alejarse de este camino a los enemigos de la paz. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, indicó que se deben buscar medidas que alivien los efectos negativos que han sufrido las comunidades a consecuencia del conflicto armado en Colombia. Indicó que los amigos de la guerra deben quedar atrás. En la cámara de Denis Molina, Carlos Velázquez, en Noticias, Canal I. Y las garantías para que no ocurra lo mismo que con el ejército de la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, que hoy tiene un grupo disidente fuera del partido político, que se convirtió en partido político luego de aquel acuerdo histórico con el expresidente Juan Manuel Santos. La siguiente nota contrasta un poco con lo que acabamos de ver respecto a la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Y es que al menos 4 policías colombianos muertos durante 2 ataques perpetrados por la disidencia de la FARC en el departamento del Cauca durante el fin de semana, violándose nuevamente la tregua pactada entre el gobierno nacional y los grupos armados. Hacemos el llamado a todos los actores armados para que depongan este tipo de actuaciones. Están llevando a la ruptura total de la confianza, lo cual dificulta que el gobierno nacional pueda avanzar en la búsqueda de una solución negociada al conflicto que hoy. El primer atentado tuvo lugar en el municipio de Buenos Aires, donde un vehículo cargado con explosivos estalló frente a la subestación del corregimiento de Timba, matando además a un subteniente de la Policía Nacional, mientras que el segundo hecho ocurrió en el municipio de Morales durante una emboscada del grupo guerrillero contra una patrulla oficial en el que resultaron muertos 3 agentes, así como el hurto de sus uniformes y armas de reglamento. Nos vamos al Cono Sur, Argentina. Importante información. La carrera electoral argentina está que arde. Y es que Javier Milei, contra todo pronóstico, porque las encuestas lo colocaban en el tercer lugar. Atención con esto. Tercer lugar en las encuestas. Hasta el último día antes de celebrarse las elecciones. Se celebran estas elecciones primarias, esta vuelta de primaria, y Javier Milei ocupa el primer lugar en la tendencia de voto. No solamente ocupa el primer lugar en la tendencia de voto, arrasa en todo el territorio argentino. El mapa argentino era muy variado un día antes. Luego de la elección era prácticamente morado. Javier Milei, de ultraderecha, además, se alzó en esta elección primaria en contra del macrismo, en contra del kirchnerismo y en contra, por supuesto, del peronismo. Se posiciona en el primer lugar y parece que vienen cambios obligatorios en la política y en la tendencia ideológica de Argentina. El cierre del Banco Central y la dolarización de Argentina es el primer plan planteado por Javier Milei, un liberal de derecha que aspira al poder. Escuchemos. De acuerdo a las autoridades electorales argentinas, con el 97.39% de las mesas escrutadas, el precandidato de ultraderecha por el Partido Libertad Avanza, Javier Milei, consiguió el 30.04% de los votos. Seguidamente, la candidata Patricia Bullrich por la coalición de oposición Juntos por el Cambio logró el 28.27% de los votos, mientras que el aspirante presidencial y actual ministro de Economía, Sergio Massa, por Unión por la Patria, obtuvo el tercer lugar al acumular el 27.27% de la intención de votos y afirmó que peleará hasta el último minuto la carrera a la presidencia de Argentina. Y vamos a estar peleando hasta el último minuto porque estamos seguros que en la Argentina que viene el trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores incólumes, valores que no se modifiquen, gobierne quien gobierne. Mientras que el economista y legislador Javier Milei aseguró que acabará con la corrupción burocrática que existe en el sistema político de la Argentina. Le temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos, que termina con el robo de la casta política, termina con el robo de los políticos ladrones, con el robo de los
empresarios prebendarios, con el robo de los sindicalistas que entregan a los trabajadores. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias estuvieron marcadas por varias irregularidades durante su desarrollo. Una de ellas fue una amenaza de bomba en la Casa Rosada. Esto luego que autoridades recibieran una llamada telefónica de emergencia respecto a un presunto artefacto explosivo en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Posteriormente, la situación fue declarada como una falsa alarma. Aunque este tipo de alertas relacionadas con edificios del Estado y estructuras emblemáticas de la capital Buenos Aires son frecuentes, el hecho que se diese el mismo día de las elecciones generó alarma. Cabe mencionar que en las elecciones generales del próximo 22 de octubre también se elegirán los 130 diputados en todo el país y 24 senadores en 8 provincias. En el caso de la elección presidencial, si las fórmulas electorales no alcanzan más del 40% de los votos, irán a una segunda vuelta programada para el 19 de noviembre. Franger García, Canal I. Ocurre el 22 de octubre. En Argentina mueve el tablero continental. Latinoamérica depende de quién gane en Argentina, porque las alianzas empiezan a marcarse una vez la victoria de Milei, si es que ocurre así, se dé, o una vez que la victoria del candidato del gobierno actual, que parece no tener la fuerza suficiente para llegar a la presidencia, gane la elección. Lo cierto de todo esto es que Argentina marca una pauta interesantísima dentro del continente y en la tendencia política del continente. Las alianzas se mueven y el tablero político se mueve con ellas. Señores, a la pausa. En la próxima parte, Antonio Eccarri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz, está con nosotros acá en Francas Noches para disfrutar de su espacio favorito, la silla franca. Comienza el segmento favorito de los venezolanos, la silla franca. Con nosotros el presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Eccarri, que le gustó el programa porque... ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Vale. Gracias, qué alegría. Está cumpliendo años. ¿Quién más? Yo estoy cumpliendo años. Usted está cumpliendo años y yo creo que en el 2024 te puedo invitar a Miraflores a que hagamos un programa especial el día de tu cumpleaños. Y después el hombre está seguro de lo que dice. Eso es muy bueno. Ese tipo de frases son buenas. Claro. Porque cuando ocurre, no pasa nada. Pero cuando no ocurre, usamos ese tipo de video y le decimos, la gente se condenó sola. Entonces, es chévere tener ese tipo de videos, ese tipo de sonidos. Y además, el día de mi cumpleaños, gracias, Vale, por recordarlo y por felicitarme. Y a todos los que están participando en las redes sociales, felicitándome y expresando sus palabras de cariño y afecto. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a comenzar hablando sobre Vamos, ¿sí? Bueno, yo te tengo primero un regalo, que es lo que hacemos los maestros, porque tú sabes que los maestros en Venezuela seguro siempre le tenemos que regalar algo, además a la gente que queremos. Seguro. Por supuesto. Es que fíjate, como decía Séneca, y hace tantos años que lo dijo, la suerte es cuando confluyen la oportunidad, pero tú tienes que estar preparado para la oportunidad. Y Venezuela, decía el doctor Uslar Pietri, en algún momento tiene que dejar de ser el país de las oportunidades perdidas. ¿Y por qué las oportunidades perdidas? Porque nos llegan las oportunidades siendo país petrolero, boom petrolero y todo, pero no estamos preparados. Y no estamos preparados para asumir esas oportunidades. ¿Por qué? Porque no tenemos a la gente calificada en los puestos clave para poder aprovechar esas oportunidades. Sí, yo creo que se ha perdido el olfato de las oportunidades. Dijiste que soy un hombre de educación. La verdad es que desde muy joven doy clases en la universidad. Así es. Y ser profesor universitario es el privilegio más grande. Si hoy tuviera que escoger con qué quedarme en la vida, porque tuviera una sola opción, me quedara con la formación de los jóvenes del país. Y es que nos hace falta
nos hace falta. Y hoy, a propósito de tu cumpleaños, yo creo que los cumpleaños siempre son momentos para uno reflexionar y conseguirse con uno mismo, ¿no? Cuando cumpleaños un profesor, yo creo que bien vale la pena, un aplauso porque lo haces además por mística, porque lo vas a hacer porque por el sueldo que te pagan. No. Porque así como estás tú, están todos los maestros de Venezuela. Además, la carrera que es comunicación social, mención periodismo, así tengas posgrado que lo tengo, maestría que lo tienes, sigue siendo igual que la educación universitaria. Aquí se hace por vocación, por cariño, porque definitivamente... Y como la educación básica. No, tú puedes creer lo que gana un maestro venezolano. Ni hablar de lo que gana un profesor universitario. Que es parte de lo que me encantaría que mencionáramos hoy, porque hemos tenido la oportunidad de conversar en reiteradas oportunidades. Y hay un tema en particular, que es el tema de la educación, que manejan constantemente y que hablan de unos salarios dignos, que hablan de la dignificación del maestro, pero el saber cuál es la fórmula para eso, es interesante. Pero vamos a comenzar con el tema político, agradecido, porque esto definitivamente define muchísimo lo que hacemos desde el periodismo y lo que hacemos desde la educación, desde las aulas. Porque eres un hombre con suerte. Y la suerte es cuando la oportunidad confluye con la preparación. Pero hay que estar preparado para esos momentos de suerte. Así es. Porque haber tenido la suerte, por ejemplo, de ser profesor, pero sin estar preparado para hacerlo, iba a ser uno más del montón, como hay muchísimo. Así es. ¿Okay? Y espero yo nunca hacerlo. Que mis alumnos digan lo contrario y ese día me retiro. Bien. Seguimos. Vamos. ¿Qué es vamos? Vamos los mismos, vamos gente nueva. ¿Cómo es eso de vamos? Porque pareciera que se unieron los mismos que se unieron en algún momento, en otras oportunidades, para seguir caminando este sendero a la elección presidencial, fuera de una elección primaria, fuera de otros factores de oposición, midiéndose con Nicolás Maduro, pero también midiéndose con aquellos que van fuera de la primaria y con el que resulte ganador de la primaria. ¿Qué es vamos? Bueno, ¿quién es la competencia? Primero déjame ponerte el freno de mano y te freno en seco, porque déjame decirte una cosa. Primaria aquí no hay. Es un sector de la oposición reducido que ha decidido hacer unas internas. Entre el año 2015 y desde el año 2013, entre el PSUV y la MUD han perdido 9 millones de votos. Cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué lo faculta usted para quitarle el nombre de primaria a la elección? Bueno, no, yo lo que te estoy diciendo es, como a ellos les faculta poner un nombre como es primaria, es como la primaria que acaba de ocurrir en Argentina. Eso es una primaria nacional. En este no, esto es un grupo pequeño de la oposición, de la vieja oposición venezolana, que han decidido hacer unas elecciones. Miren, yo quiero dejarles claro algo. Yo quiero cambiar el gobierno de Nicolás Maduro. Yo quiero cambiar esto por el voto popular. Yo quiero salir de Nicolás Maduro, pero para salir de Nicolás Maduro hay que salir también de esta oposición y de esta vieja oposición que sabemos que va siempre para atrás como el cangrejo. ¿Cómo se sale de ellos? ¿Dónde los va a mandar? Va por votos. Y es que la gran mayoría de este país, el 80% del país, rechaza al gobierno y rechaza a la oposición. Pero eso no es salir de ellos, eso es convertirlo en tus opositores. No, es que hay que... Ay, como acaba de pasar en la Argentina, como pasó en muchas partes y como está pasando, el mundo va evolucionando y Venezuela tiene que evolucionar para poder tener un gobierno de unión nacional y un gobierno de los mejores, donde no importa el carné político, donde no me importa de dónde vienes, sino cuál es tu credencial. Para que tengamos un gobierno de los mejores, tú tienes que tener un gobierno que despolarice este país, un gobierno que sea un gobierno independiente, un gobierno que no sea ni de esta vieja oposición conflictiva, que no sabes nunca para dónde van, y bastante corrompida por lo demás, y un gobierno que ya es incalumniable. Entonces, frente a todo eso, tiene que nacer algo nuevo, pero ese nuevo tiene que tener unas ideas claves y fundamentales. Nosotros, esa idea clave fundamental se llama la Venezuela educadora, y esa Venezuela educadora tiene unas propuestas claves y unos ejes claves. Uno, la dolarización. Necesitamos que adoptar el dólar como moneda. ¿Que hay que reformar la Constitución? No, porque se puede hacer un convenio cambiario.
Es decir, que nosotros podamos hacer que los empleados públicos ganen en dólares, frenar la inflación en seco, porque el Bolívar, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a utilizar la imagen del libertador Simón Bolívar como símbolo de una moneda devaluada? Eso es una falta de respeto. Lo decía Renio Tolina en el 79 y no habían devaluado el 430. ¿Cómo solucionamos ese problema? Pero con una medida, es que cambiando el gobierno, evidentemente, porque no hay manera ni con subtítulos en español que el gobierno entienda que hay que terminar de dolarizar porque liquidaron la moneda, porque la política monetaria de este gobierno fue caótica. Y por supuesto a eso. ¿Y qué pasa con el Banco Central? ¿Sigue allí? El Banco Central simplemente es un órgano que está allí, aparte, regulador, pero lo que no viene es a meterse con el bolsillo de los venezolanos y le quitamos la maquinita a los políticos. Pues, ¿qué ha pasado durante todos estos años? No es lo mismo de Javier Milei en Argentina. No puede ser. Eliminar el Banco Central y dolarizar yo coincido con Javier Milei en la dolarización de la economía venezolana. Pero no es la eliminación del banco. No, el banco es una referencia. ¿Por qué? Por constitución. Es decir, yo no me voy a meter a reformar la Constitución porque no tengo tiempo para eso. A mí lo que me interesa es que la gente coma, que los niños coman. Entonces yo no puedo estar gastando dólares que este gobierno ha gastado, miles de millones de dólares en lo que va de año, tratando de ver cómo levanta el Bolívar y resulta ser que no hay comida en los hospitales, que no hay atención médica como es, que los jubilados están recibiendo una miseria y que los niños no están comiendo en las escuelas venezolanas. Nos toca ir a la pausa. Entonces es un tema de prioridad. Pues. Nos toca ir a la pausa. El diálogo es una opción. ¿Necesaria? Obligatoria. Obligatoria. Usted es un hombre de diálogo y cree en el diálogo. Siempre. En la próxima parte me va a responder. Si cree en el diálogo y es un hombre de diálogo, ¿por qué el lápiz no está en las mesas de diálogo entre gobierno y oposición? Ya volvemos con más. Antonio Ecarri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz, con nosotros en la silla franca y un tema interesante en la palestra, el diálogo. Antonio Ecarri habla del diálogo, dice que es obligatorio, mucho cuidado con confundir diálogo con negociación. Ojalá aquí ya se haya llegado al proceso de negociación y se haya superado el diálogo. Ojalá. El diálogo es un proceso previo a la negociación y quienes nos encargamos de estudiar las teorías de negociación sabemos que es una parte fundamental de un proceso de negociación. Pero no es un proceso de negociación. Venezuela no ha alcanzado una mesa de negociación todavía. Ojalá algún día lo alcance, en el momento que sea, pero que lo alcance. Si promueve el diálogo y lo considera obligatorio, ¿por qué no participa en esos procesos de diálogo? ¿Por qué no ha estado en Bruselas? ¿Por qué no ha estado en México? ¿Por qué no ha estado en esas mesas donde vemos a las personas que son parte del gobierno de Maduro con parte de la oposición venezolana? Mira, primero vamos a llamar a esto qué se requiere. Vamos a poner qué es lo que el país necesita hoy. Necesita es que todos pongamos las diferencias a un lado y nos pongamos a trabajar a ver cómo hacemos que los niños coman, cómo hacemos que los maestros ganen más, cómo hacemos que los jubilados puedan tener una mejor pensión. Es decir, todo este esquema completo de necesidades urgentes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Peleándonos? No podemos hacerlo peleándonos. ¿Gritándonos? Tampoco. Pero tienen que estar los actores calificados para eso. Una reunión política aislada entre el gobierno y la vieja oposición es simplemente que el 80% del país más los empresarios, los trabajadores, los gremios, las iglesias, todos están fuera de ese diálogo. Y por supuesto los actores independientes que nacimos después, ojo, y que no nacimos porque es que teníamos la cara bonita, porque nos gusta, no, es por legitimidad. El Lápiz es la primera fuerza política opositora de la ciudad de Caracas. Y además por votación popular, es la capital de la República y nosotros no somos tomados en cuenta para ese diálogo. Nos llamó el presidente Maduro a Miraflores y nosotros fuimos. ¿Y por qué fui? Bueno, porque le pedí 3 cosas. 1, un programa de alimentación para los niños venezolanos. Eso es lo primero. Pues que aquí no tenemos los diálogos, y tú lo sabes por los procesos de negociación que tú has estudiado. Los siempre tienen que ser productivos. O sea, el diálogo, conversamos, nos conocemos, nos reconocemos, nos respetamos y luego pasamos a una etapa que es inmediata de darle productividad a la cosa. Pero porque si se reunió, por ejemplo, con Nicolás Maduro, no le pidió que lo incluyera en el diálogo, porque parece que es más fácil pedírselo al gobierno que pedírselo a los otros factores.
sectores de oposición. Parece, pero déjame decirte, yo he mantenido además un diálogo abierto con muchos factores de la oposición, porque el lápiz no se niega a dialogar con nadie, con muchísimos actores. Mira, nosotros siempre hemos propiciado el diálogo, desde María Corina Machado hasta el Partido Comunista, y eso lo hemos dicho miles de veces. ¿Y ahorita se han reunido con María Corina? Bueno, últimamente no, pero ella cuenta con mi respeto y mi cariño, y de verdad que no tengo nada de diferencias personales con María Corina. ¿Y si quiere estar en esas mesas donde se están sentando, que usted la cataloga como un encuentro entre dos sectores aislados? Donde tenga que sentarme, donde tenga que sentarme. Mira, es que es urgente que este país se ocupe ya de los niños venezolanos. Es toda una generación. Miren, discúlpenme la cantaleta con el tema de los niños, pero aquí hay poblaciones que están vulnerables, que son los niños y los abuelos. Eso tenemos que ocuparnos ya. Mira, yo soy un liberal. Y soy liberal para el tema económico, eso es una verdad, yo no lo escondo. He sido presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, del liberal del siglo XX que advirtió toda esta pesadilla que venía pasando. Y bueno, ¿y qué hemos planteado? Hemos planteado la dolarización, hemos planteado la apertura a la empresa privada de la industria petrolera, coincidimos en muchas cosas, pero tenemos que atender ya cuanto antes a una población que es muy vulnerable, que son los niños por una parte y los abuelos por otra. Y las libertades, los derechos. Ah, bueno, pero es que el tema de los derechos políticos. ¿Qué opina, por ejemplo, Antonio Ecarries del LAPI de lo que ocurre con el Partido Comunista de Venezuela? Yo rechazo totalmente las intervenciones del Tribunal Supremo en los partidos políticos. Eso es una aberración lo que ha ocurrido allí. Incluso Acción Democrática. Por supuesto, porque mira, cada caso tiene su mundo y su porqué. ¿Y qué le dice usted a los beneficiados de esas intervenciones? Porque hay unos beneficiados. Mira, ahí hay casos, porque además yo no me voy a meter, porque yo no soy juez en asuntos de los internos de los partidos políticos, pero hay intervenciones judiciales, no es que hay intervenciones judiciales buenas o malas, a mí no me gusta ninguna. Bien. Y eso que quiero que quede claro. Pero nosotros como organización independiente tenemos que promover el diálogo con todo el mundo. Y para eso existimos los independientes. Los independientes que queremos hablar con el gobierno y hablar con la oposición, pero no para la sonrisita y el selfie. Pues el país está harto de eso, sino para que busquemos las soluciones claves importantes. ¿Y las rehabilitaciones? Nosotros hemos ofrecido que al llegar nosotros al gobierno vamos a promover una ley de amnistía que haga que todos los venezolanos en las próximas elecciones que estén hábiles para participar siempre y cuando respeten la Constitución. ¿Le parece injusto la inhabilitación? A mí me parece por supuesto injusto, porque a mí me gusta ganar por votos, no por vetos. Y eso es una realidad. Y he competido en Caracas abiertamente. Nicolás Maduro está escogiendo sus adversarios. Pues pareciera, pero ojo, ¿qué es lo que creo yo que debemos ir? A un proceso, como no lo hemos tenido en 25 años, donde pueda haber un cambio sin sobresaltos en Venezuela. Ese cambio sin sobresalto tiene que ver con personas que no hemos estado metidos en el conflicto, ni en la peleadera, ni en la insultadera, sino con personas que podamos llamar al diálogo y a la concordia para que haya un cambio de gobierno. Para eso que necesitamos votos, necesitamos construir una sólida mayoría popular y en eso estamos. Mira, el lápiz se viene preparando. Hicimos un primer acto en la Cota 905 donde vinieron 1000 delegados del lápiz, autoridades de toda Venezuela y de nuestras parroquias de Caracas. Ya somos una organización que cuenta con espacios en todo el país y vienen más sorpresas y más apoyo. Pero además de eso hicimos un acto de lanzamiento popular en Palo Negro, en Aragua, en uno de los sectores más populares del estado de Aragua. Y aquellos fueron más de 8000 personas. Yo estaba de verdad emocionado porque fue, te confieso, mi primer meeting. Y ese primer meeting me dio a mí mucha emoción. ¿Por qué le emocionan más los sectores populares que los no populares? Porque ahí está la mayoría. 1, la mayoría. 2, son los que más necesitan. 3, donde hay más conciencia política y conciencia de cambio. Lamentablemente, la clase media venezolana ha sido atrapada primero por el gran daño que le han hecho de haber perdido posiciones, de haber perdido posición económica, pero el país en general está muy afectado emocionalmente. ¿No será porque no le llega, por ejemplo, a esa clase media alta que existió alguna vez? A mí alguien una vez me dijo, alguien a quien reconozco y tengo mucho afecto, no estoy afirmando nada, que es que la clase media pareciera ser que el tema de la educación no le gusta, pero hay muchos factores de la clase media porque tienen el problema educativo resuelto. En cambio, en las clases populares de la educación, bueno, y eso salió así en las elecciones ahorita de la alcaldía de Caracas, y en los sectores donde ganamos en Aragua.
que fue nuestra primera experiencia y muy exitosa. ¿Dónde gana el lápiz? ¿Dónde es más fuerte el lápiz? En los sectores populares. ¿Y por qué en los sectores populares? Porque en la educación está la superación y la gente lo valora. Valora no que le regales algo, sino que le dejes ese instrumento para tú superarte. Ese sentimiento y esa solidaridad y ese sentimiento popular siempre ha sido de la educación. Fíjate, Rómulo Gallegos arrasó como candidato presidencial siendo el gran maestro de Venezuela. Sí, no terminó el superior. Lamentablemente. Arturo Uslar Pietri en el año 63 obtuvo la más alta votación en Caracas, Miranda, Carabobo y Zulia. Pero lamentablemente no tenía los testigos electorales para la época suficiente y le robaron la elección. En el 68 Luis Beltrán le faltaron pocos votos para ganar la elección. Sacó una cantidad de votos inmenso. Ahora, ¿qué le faltaron? Le faltaron a lo mejor testigos electorales. Nosotros estamos construyendo una amplia maquinaria política para el 2024. ¿Derrotar a quién? A la abstención. Bien. ¿Tú sabes quién es mi rival? Tenemos que ir a la pausa. ¿Tú sabes quién es mi rival? ¿O lo dejamos para...? No, dígamelo porque se lo pregunté. Mi gran rival, te voy a decir quién es, la abstención. El gobierno está en sus mínimos históricos, la oposición, vieja oposición, está en sus mínimos históricos. Antonio Carri habla de meeting, habla de una maquinaria electoral y todo eso cuesta plata. ¿Y cómo se financia? Me lo va a responder en la próxima parte. Antonio Carri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz, con nosotros en la silla franca. Y la pregunta se ha convertido en mi pregunta favorita, porque además ves a todos buscando la respuesta y hurgan en el cerebro, en la computadora mental, a ver qué es lo que van a responder. Pero generalmente la cambio, ya la estoy cambiando un poco porque vienen preparados para la pregunta. Entonces, Antonio Carri es rico, económicamente rico. Ojalá. Bueno, la verdad que tengo muchos años dedicado al tema ojo, soy abogado, tengo mi consultora financiera, vivo de mis ingresos, eso sí está clarito. Eso para no estar diciendo, no, yo vivo de mis amigos, no, yo no tengo ninguno amigos que me viven. Esa clave no la tengo. Yo también saqué a relucir en la entrevista anterior otros temas. Y dijiste, no, yo no vivo de mi papá hace mucho tiempo. Pero yo te dije, pero tu papá trabajó en el interinato y fue embajador, ¿qué? ¿No cobró? Sí cobró. Bueno, ya ese tema no viene al caso. Ahora es más Antonio Carri. Así es. Porque es que hay que ser... Bueno, te voy a decir tener mucho dinero para financiar todo lo que mencionaste en el segmento anterior, por ejemplo. Mira, déjame decirte, y eso a mí me llena de un profundo orgullo. Toda la gente que trabaja en el Lápiz, además porque son, en su mayoría, son maestros y dirigentes populares. ¿Cómo llegaron? Llegaron en autobús. No llegaban en aviones, no llegaban en jet, no llegaban en nada. Llegaron a Caracas cada uno por su cuenta. Porque el trabajo de la Alianza del Lápiz es de 15 años. Mira, te voy a decir, como diría el presidente Luis Herrera, cómo trabaja el Lápiz rayando el queso y dándole 3 golpes al rayo. Rindiendo con lo que tenemos. Pero nunca son actos que cuestan una barbaridad, no son actos con una producción inmensa, siempre tenemos unas precariedades inmensas. Y es propio de los que somos miembros, eso sí, como la gran mayoría de nosotros somos educadores y la gran mayoría del Lápiz son maestros, los costos son muy bajos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados todos los maestros a trabajar con las uñas. ¿Y cuál es la debilidad nuestra? Bueno, que muchas veces nos faltan dirigentes políticos con experiencia, pero eso generalmente cuesta plata y ahí sí no la tenemos. ¿Cuánto cuesta un meeting como el de la Cota 905, por ejemplo? Oye, yo te voy a decir... Ojo, Antonio, estas preguntas son válidas porque nosotros somos contralores también sociales, ¿no? O sea, no, por supuesto. Es decir, como ciudadanos uno tiene que saber también también el nivel de honestidad que tienen nuestros políticos, las personas que se están midiendo para cargos, y va a estar sometido a la opinión pública de ser presidente. Ya lo está al ser candidato, pero de ser presidente además a la Contraloría Social. Tú sabes que cuando tengamos un sistema realmente democrático y abierto y transparente, vamos a poder hablar todos con mayor claridad y sin miedo. Porque sin duda alguna hay gente que colabora contigo para un acto, para un meeting,
¿Y tú crees que lo vas a decir o lo vas a poder decir ahorita? No lo puedes decir. Trabaja con colaboradores. Bueno, mucha gente que colabora conmigo y por supuesto que colabora la Junta Ejecutiva del Lápiz, que está también el Consejo Nacional, bueno, lleno también de gente que es empresaria, que son profesionales y que ayudan en la primera línea. Esa unión Vamos genera también algún tipo de ingreso adicional para la candidatura, por ejemplo, porque una unión de 3 partidos que se llama Vamos, definitivamente si todos van por el mismo fin, pues todos también tienen que tener la misma responsabilidad. Mira, lo más importante es que en la medida que uno va creciendo, uno va tocando puertas y va encontrando. Y eso es una realidad. Aquí no vamos a caernos en embuste. Que vamos a hacer una campaña austera, la vamos a hacer porque nosotros tampoco vamos a vender nuestra alma al diablo. Es decir, en Venezuela tenemos un gravísimo problema y es que el Estado dejó de financiar a los partidos políticos. Y es el Estado venezolano, no estoy diciendo el gobierno, el Estado debe financiar a los partidos. ¿Y por qué? Bueno, para que no haya este tipo de cosas donde tú tienes que andar muy escondido, asustado, la gente se asusta cuando te va a dar algo. Mira, en estos días me pasó una cosa increíble, me estaban regalando un grupo de pan de horno, chicos, en Macapo, y la profesora estaba asustada para que no le vayan a tomar fotos porque me estaba dando un regalo que era un pan de horno. Entonces, con ese ejemplo que es tan claro de la Venezuela de hoy, porque es que estamos en la Venezuela de hoy, no estamos en la Venezuela de hace unos años. ¿Qué quisiera yo? Bueno, que todas las cuentas de todas las organizaciones políticas fueran totalmente abiertas, pero todos sabemos el déficit democrático que hay en Venezuela y cómo los perseguirían. Es lo mismo déficit democrático. Ahora sí te puedo decir que hay gente que abusa por el lado del gobierno y los de la oposición que agarraron los activos de Venezuela en el exterior. Y ojo, eso no es una calumnia, eso es una denuncia que hicimos nosotros desde el Lápiz, donde hay una partida del interinato que es un plan de recuperación de la democracia, de no sé cosas, donde estaban financiando a sus propios partidos políticos. Y de ahí sale el dinero en muchas de las primarias, por la razón por la cual nosotros no participamos en eso. Y el salario de su papá salía también. No, vuelvo otra vez, primero otra vez. ¿Qué empeño tienes tú con mi papá? Mi papá no es militante de la Alianza del Lápiz para arrancar por ahí. Segundo, yo te voy a hacer que cuando mi papá regrese a Venezuela y le permitan regresar a Venezuela, él se va a sentar en esta silla y él te va a explicar a ti todo lo que él tenga que explicarte sobre el interinato, porque yo no puedo hablar por mi papá y él no puede hablar por mí. Pero te voy a decir, lo respeto, lo quiero, lo admiro e hizo un gran trabajo y no administró fondos del interinato. Y yo tengo que hacer las preguntas. Está bien, pero hacerlo a quien tienes que hacérselo. Ahora, ¿a qué le tiene miedo Antonio Ecarry, candidato presidencial? A los extremismos, al extremismo, que Venezuela vuelva a caer en el extremismo, regresemos al conflicto, a la abstención, porque eso va a traer más hambre, pobreza, miseria. A eso le tengo temor. Y a eso lucho todos los días para crear una fuerza de centro independiente, de libertad, que pueda unir a muchos venezolanos y aparte definitivamente al extremismo. Por eso me la paso diciendo que tanto María Corina como Diosdado tienen que bajarle 2. Mencionó déficit democrático. ¿Eso es lo mismo que dictadura? Es que si digo lo que pienso, a lo mejor te cierran. Ok, ahí está la respuesta que nos da Antonio Ecarry, que lo está diciendo Antonio Ecarry. Pero ¿qué debemos ir? A la normalidad, al reconocimiento mutuo. Yo reconozco al presidente Maduro, sí, ahí está, y él tiene que entregarme a mí si yo le gano por votos. ¿Qué es lo primero que hace Ecarry presidente? Bueno, primero que me den las llaves de Miraflores, pues eso es importante para entrar para allá, ¿no? Porque el presidente es el que está en Miraflores y el que atiende el teléfono allí, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Mi primer decreto es la dolarización. Mi segundo decreto tiene que ver con un fondo importante de promover, y ya viene un plan que vamos a lanzar, que es el Plan Nacional Agropecuario. Porque tenemos 2 áreas fundamentales que desarrollar en Venezuela. 1, levantar nuestra industria de los hidrocarburos y 2, nuestra gran industria agroalimentaria. Necesitamos no solamente que los venezolanos coman, sino que podamos exportar, porque necesitamos divisas para esa nueva economía que viene con la dolarización. Es decir, yo tengo que traer dólares a Venezuela. Que puedo permitir además un régimen multimoneda,
perfectamente. Si usted quiere pagar con chapitas de refresco, usted puede pagar con chapitas de refresco. A mí lo importante es que hayan libertades económicas, pero tiene que haber un gobierno con medidas sociales muy fuertes, porque tenemos al país ahorita en una situación sumamente vulnerable. ¿Qué opinaría Uslar Pietri de la dolarización y la eliminación del bolívar, por ejemplo? Mira, yo creo que estaría muy de acuerdo en este momento. Primero, porque es la única medida que en este momento porque garantizaría la disciplina fiscal. Lo que Uslar Pietri promovería, no sé en este contexto histórico. No, estoy completamente convencido que estaría de acuerdo, y te voy a decir por qué. En el año 1943, cuando se dio la reforma a la ley de hidrocarburos y se abre y se crea, y el Partido Democrático Venezolano, del que era secretario general, él decía: Venezuela no puede ser un campo minero, aquí hay que crear instituciones. Pero en el año 1958, ese mismo Uslar Pietri, que no para nada se contradecía, decía: Venezuela le ha crecido el presupuesto del Estado 8 veces. 8 veces. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a hacer una sociedad que dependa del Estado y no un Estado que depende de la sociedad. Uslar es el que dice: este Estado nos va a ir comiendo la sociedad, y Uslar advierte con la devaluación que son los irresponsables del Banco Central los que para financiar su gasto público le roban el poder adquisitivo a la gente con la máquina del Banco Central. Eso lo advirtió Arturo Uslar. Hoy, como tenemos el bolívar totalmente liquidado, yo no tengo ninguna duda que Arturo Uslar Pietri estaríamos pensando, pues estamos pensando sobre sus principios. ¿Y cuáles son sus principios? La disciplina fiscal, que es fundamental. Nos toca despedir, pero quiero hacerle esta última pregunta con respuesta precisa, por favor. Si inhabilitan a Antonio Ecarri, ¿por quién vota Ecarri en la candidatura presidencial? Bueno, ya lo veremos cuando estemos en el 2024 si me llegan a inhabilitar, pero jamás le quitaría el derecho al voto a los venezolanos. La vía es el voto, la vía es electoral. Pues tendría que apoyar a alguien, sin duda alguna. Si me inhabilitan, tengo que apoyar a alguien. Pero definitivamente no al resultante de la primaria. No, pero es que puede ser cualquiera. A mí no me importa si viene de la primaria, de la secundaria o de la terciaria. El problema son las capacidades que pueda tener esa persona para ser presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la Hacienda Pública Nacional, además de eso administrador y un promotor de inversiones y el gran estabilizador y unificador de Venezuela. Ahora, si esas personas, si yo no puedo ser presidente porque me inhabiliten, y debe ser porque imprimí mal las lanzas coloradas de Uslar, porque ¿por qué me van a inhabilitar a mí? Yo no tuve nada que ver ni con golpes de Estado, ni con guarimba, ni con interinato. Yo no tuve que ver con nada de eso. O sea, no hay causales, y yo no soy funcionario público desde 2008. Es decir, no hay por dónde. Es decir, si son injustificadas las inhabilitaciones, las otras. ¿Cómo? Está diciendo, ¿por qué me van a inhabilitar si yo no tuve que ver con esto y aquello? Es decir, que a los otros inhabilitados sí habría que pero es que por lo menos le pusieron la cosa fácil al gobierno también, ¿no? Antonio, agradecido contigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por visitar una vez más la Silla Franca. Este espacio siempre está dispuesto para ti y para todos los que quieran venir a decir las cosas como son, a responder lo que poca gente pregunta y de la manera que poca gente lo hace también. Y yo encantadísimo de estar aquí en un aula abierta de un profesor. Gracias, ojalá así sea visto siempre. Ojalá no caiga en lo contrario. Claro, y por eso era un profesor exigente. ¿Vieron qué maravilla? Señores, vamos a ver qué tenemos para mañana en nuestra Silla Franca. Está como invitado el candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano de Venezuela, COPEI, Juan Carlos Alvarado, quien nos hablará de sus recientes declaraciones anunciando una nueva coalición para sumar a sectores que no hayan estado antes en la Alianza Democrática. La Silla Franca estará interesante. Señores, con Antonio Ecarri aquí presente, les digo, francas noches. Gracias. Gracias. Gracias, equipo. Vengan, equipo, vengan. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha primaveral, tus más íntimos amigos.